Hay momentos en la vida en los que descubres que la persona que duerme a tu lado desde hace años es un completo desconocido. Y hay otros momentos en los que decides hacer algo al respecto. Esta es la historia de cómo descubrí quién era realmente mi esposo. Y de cómo él descubrió quién era yo en realidad. Siempre fui una mujer que se entregaba por completo. Desde el primer día de mi matrimonio con Rodrigo, entregué mi alma a ese hombre, al pequeño negocio de consultoría que construimos juntos en Valencia y a nuestro hogar, que yo consideraba sagrado. Mi vida giraba en torno a él, a nuestro amor, a nuestra lealtad mutua. Durante 8 años, nuestra rutina estuvo marcada por la complicidad. Rodrigo llegaba del trabajo, cenábamos juntos, hablábamos sobre los clientes, sobre los planes para expandir la empresa. Nos íbamos a la cama tomados de la mano, como una pareja que realmente se amaba. Nuestra empresa prosperaba, teníamos algunos empleados, una cartera de clientes fieles. Yo me encargaba de la parte administrativa, el de las ventas y del contacto con los clientes. Pero hace 3 meses todo empezó a cambiar. Rodrigo comenzó a evitar cualquier tipo de contacto íntimo conmigo. Cada noche, sin excepción, alegaba dolores de cabeza. Al principio, pensé que era estrés por el trabajo. La empresa estaba creciendo, habíamos conseguido algunos contratos importantes con empresas de Barcelona. Era natural que estuviera sobrecargado. No hoy, Isabel. Tengo un dolor terrible, decía, dándose la vuelta en la cama. Pero yo no era ingenua. Algo dentro de mí sabía y sentía que había algo muy mal. La angustia crecía con cada día que pasaba. Rodrigo llegaba más tarde a casa, siempre con excusas sobre reuniones largas o clientes difíciles de Barcelona que requerían cenas de negocios. Su teléfono, que antes dejaba por cualquier parte de la casa, ahora no salía de sus manos. Durante semanas, luché contra mi propia intuición. Intenté convencerme de que estaba paranoica, de que mi imaginación creaba fantasmas donde no los había. Hablaba conmigo misma frente al espejo del baño, repitiendo que Rodrigo me amaba, que éramos una pareja sólida, que nuestra empresa era prueba de nuestro compromiso mutuo. Pero el cambio en su comportamiento era evidente. Rodrigo evitaba mirarme durante las comidas, respondía a mis preguntas sobre el trabajo con monosílabos, y cuando intentaba abrazarlo por la mañana, se apartaba como si mi contacto le molestara. La gota que colmó el vaso llegó un martes por la noche. Rodrigo estaba en el sofá de nuestra sala, con el celular en la mano y una sonrisa que no le veía desde hacía meses, una sonrisa genuina, de esas que iluminan todo el rostro. Cuando le pregunté con quién hablaba, rápidamente bloqueó la pantalla y mintió descaradamente. Es solo García, comentando el partido del Real Madrid de ayer. Pero García no hacía sonreír a Rodrigo de esa manera. Nada relacionado con el fútbol hacía que mi esposo sonriera así. En ese momento, mirando a ese hombre que compartía la cama conmigo desde hacía 8 años, que construyó una empresa conmigo, que me prometió amor en la alegría y en la tristeza, tuve la certeza absoluta de que me estaba engañando. El dolor fue físico, como si alguien me apretara el pecho con ambas manos. Sentí náuseas, mareo, ganas de enfrentarlo en ese mismo instante. Pero junto con el dolor, nació una determinación fría que no conocía en mí. No sería la esposa histérica que grita sin pruebas. Si Rodrigo me estaba engañando, necesitaba tener certeza absoluta. La madrugada siguiente, mientras Rodrigo dormía profundamente a mi lado, tomé la decisión más drástica de mi vida. Con las manos temblando, tomé su teléfono de la mesita de noche y cloné la aplicación de mensajes en mi celular. En 5 minutos todo estaba hecho. Años trabajando con tecnología en nuestra empresa me habían enseñado algunas cosas útiles. Y allí, sola en el baño a las 3 de la mañana, con el corazón latiendo como un martillo, empecé a presenciar la destrucción de todo en lo que creía. Cada mensaje que leía era como un golpe en el estómago, cada conversación íntima entre ellos era la confirmación de que mi vida se había convertido en una gigantesca mentira. Rodrigo no solo me estaba engañando. Se estaba burlando de mí junto con ella. La intuición femenina nunca falla. ¿Qué harían ustedes si descubrieran algo así? Comenten.
Los mensajes eran incontestables. Rodrigo mantenía una relación con Natalia, una mujer atrevida, burlona, sin ningún pudor. Pasaba las madrugadas leyendo cada conversación entre ellos, escondida en el baño para que Rodrigo no se diera cuenta, y cada palabra era como una puñalada en el pecho. Natalia no tenía filtros, hablaba sobre intimidades de manera grosera, enviaba mensajes provocadores en los momentos más íntimos, se burlaba abiertamente de mí como si fuera un chiste. «Apuesto a que tu esposa ni sospecha nada», escribió en uno de los mensajes. «Pobrecita, debe pensar que tiene al marido perfecto». ¿Y Rodrigo? Rodrigo reía. Respondía con emojis divertidos, alimentaba sus bromas crueles sobre nuestra vida íntima. Contaba detalles de nuestra rutina en casa, imitaba mi voz cuando le preguntaba dónde había estado, describía nuestras conversaciones de forma caricaturesca. Era repugnante ver al hombre que amaba reduciendo nuestro matrimonio a una comedia barata para entretener a su amante. Durante 3 semanas, leí todo. Cada mensaje de buenas noches que le enviaba después de darme un beso en la frente. Cada foto que ella enviaba a la hora del almuerzo, mientras yo le preparaba la comida en casa. Cada plan que hacían para encontrarse en hoteles baratos en las afueras de Valencia, siempre con excusas de clientes imaginarios. Pero lo que más dolía no era solo la traición física, incluso podría haber perdonado una aventura pasajera, un desliz. Lo que me destrozaba era la crueldad deliberada. Natalia no se conformaba con ser la amante, quería humillarme. Quería reírse de mí. Y lo peor, tuvo una idea perversa que me hizo ver el nivel de maldad de esa mujer. ¿Sabes qué sería divertido? Escribió un jueves por la tarde, mientras yo estaba en la oficina ocupándome de la contabilidad de nuestra empresa. Deberías traer a Isabel aquí al restaurante. Yo podría atenderlos a los dos. Imagínate su cara de tonta, siendo servida por la amante del marido sin sospechar nada. Mi mano tembló cuando leí ese mensaje por primera vez. El restaurante. Natalia trabajaba como camarera en un restaurante en Mérida, a 40 minutos de Valencia. Quería que yo fuera allí, que ella me sirviera personalmente, que pudiera mirarme a los ojos sabiendo todo lo que yo no sabía. Quería observarme como una idiota, comiendo tranquilamente mientras ella se deleitaba con su sucio secreto. Era el tipo de humillación psicológica que solo una mente perversa puede concebir. «Eres diabólica», respondió Rodrigo. «Pero confieso que tengo curiosidad por ver si notaría algo». «Ella no se va a dar cuenta de nada», escribió Natalia. «Ese tipo de mujer vive en la luna. Me va a sonreír, me va a agradecer por la atención, tal vez incluso deje propina. Va a ser hilarante». Leí esos mensajes 3 veces antes de poder procesar completamente la perversidad del plan. Estaban planeando convertirme en una broma viviente. Querían usarme como entretenimiento personal, como si fuera un animal en el zoológico siendo observado sin saberlo. Natalia incluso detalló cómo fingiría simpatía, cómo me sonreiría, cómo me preguntaría si todo estaba a mi gusto mientras por dentro se moriría de la risa con la situación. «Me imagino su cara cuando le pregunte si quieren postre», escribió ella. «Voy a tener que controlarme para no soltar una carcajada frente a ella». Rodrigo tardó 2 días en reunir el valor, pero finalmente hizo la sugerencia. Yo estaba preparando el desayuno del sábado cuando apareció en la cocina, fingiendo una naturalidad más falsa que un billete de 3 euros. Observé cada uno de sus movimientos, cada vacilación, cada ensayo mental que hizo antes de soltar la frase. «¿Qué te parece si salimos a cenar esta noche? Hay un restaurante en Mérida que García recomendó. Dicen que la comida mediterránea de allí es excepcional». García otra vez. La excusa universal de mi marido para absolutamente todo. Si García supiera cuántas mentiras le atribuían, estaría escandalizado. Lo miré con la mirada más inocente que pude fabricar, fingiendo sorpresa y alegría genuina, como si la idea fuera lo más maravilloso que había escuchado en la semana. Por dentro, un torbellino de dolor y rabia empezaba a formarse. Pero también nació algo nuevo en mí en ese momento, un ardiente deseo de venganza. «Claro, amor», respondí con la sonrisa más dulce que fui capaz de producir.
Me encantaría salir a cenar contigo. Rodrigo me devolvió la sonrisa, cegado por la lujuria, por la vanidad y por el desprecio que sentía hacia su propia esposa. Creía firmemente que yo jamás sospecharía. Pensaba que realmente era la mujer ingenua que Natalia describía en los mensajes. Esa noche, mientras él se duchaba tarareando, me preparé mentalmente. ¿Querían un espectáculo? Tendrían un espectáculo. Pero no sería yo la que haría el papel de payasa. En lugar de la fragilidad que esperaban encontrar, iban a descubrir una fuerza que ni yo misma sabía que poseía. Llegó el día de la cena. Pasé toda la tarde preparándome, no solo físicamente sino mentalmente. Me arreglé con una calma que ni yo misma reconocía, como quien se pone una armadura antes de ir a la guerra. Elegí mi vestido azul marino favorito, ese que Rodrigo siempre decía que me hacía ver elegante. Me esmeré en el maquillaje, en el peinado, en cada detalle. Si querían un espectáculo, les daría uno inolvidable. Rodrigo estuvo ansioso durante todo el trayecto hasta Mérida. Hablaba más de lo normal, hacía bromas forzadas, cambiaba de estación de radio cada 5 minutos. Era evidente que estaba nervioso, pero trataba de disimular. Yo respondía con sonrisas y comentarios animados sobre lo feliz que me sentía de salir con él después de tanto tiempo. Por dentro, mi corazón latía como un tambor de guerra. Cuando estacionamos frente al restaurante, respiré hondo. Era un lugar bonito, con fachada rústica y ventanas iluminadas por velas. Típico restaurante romántico al que las parejas van para ocasiones especiales. La ironía de la situación no pasó desapercibida. Parece un lugar encantador, comenté, entrelazando mi brazo con el suyo. García no exageró, respondió Rodrigo, pero su voz tembló levemente. Cuando entramos al restaurante, mis ojos recorrieron el lugar con discreción hasta encontrarla. Natalia estaba allí, con el uniforme del restaurante, una blusa blanca y falda negra, con un delantal bien ajustado al cuerpo. Tenía el cabello castaño ondulado, rostro anguloso y esa sonrisa que conocía también por las fotos que le enviaba a mi marido. Cuando nuestras miradas se cruzaron por una fracción de segundo, sentí una descarga eléctrica recorriéndome la columna. La reconocí de inmediato. Cada rasgo de su rostro estaba grabado en mi memoria después de semanas viendo sus fotos en los mensajes. Pero fingí no notar nada especial. Fingí que era solo otra camarera en un restaurante cualquiera. El maitre nos condujo a una mesa junto a la ventana. Rodrigo me ayudó a sentarme con una gentileza exagerada, claramente intentando impresionar a alguien que no era yo. Me senté con gracia, acomodé el vestido y le sonreí como si fuera la mujer más feliz del mundo. ¡Qué frialdad! ¿Ustedes serían capaces de cenar así? Cuéntenlo en los comentarios. Este lugar es realmente hermoso, amor, dije, mirando a mi alrededor con interés genuino. ¿Cómo descubrió García esta joya escondida? Rodrigo tragó saliva antes de responder. Él viene aquí con su esposa a veces. Mentira. García estaba divorciado hacía 2 años, pero no dije nada. Solo sonreí y tomé el menú. Fue entonces cuando ella se acercó. Natalia caminaba hacia nuestra mesa con una libreta en la mano y esa sonrisa cínica mal disimulada. Podía sentir la tensión emanando de Rodrigo, pero mantuve mi expresión serena y acogedora. Buenas noches, dijo, deteniéndose junto a nuestra mesa. Bienvenidos a Casa del Mediterráneo. Mi nombre es Natalia y estaré a cargo de su atención esta noche. La miré con la misma sonrisa cálida que reservaba para cualquier persona amable. Buenas noches, Natalia. ¡Qué nombre tan bonito! ¿Y qué lugar tan encantador tienen aquí? Vi un destello de sorpresa en sus ojos. Tal vez esperaba que fuera más reservada, más tímida. Pero yo estaba interpretando el papel de la esposa alegre y sociable. Gracias, respondió recuperando la compostura. ¿Es la primera vez que visitan nuestro restaurante? Primera, pero sin duda no será la última, respondí antes de que Rodrigo pudiera hablar. Mi esposo ha oído maravillas sobre la comida de aquí. Rodrigo solo asintió, claramente incómodo con la situación que él mismo había creado.
Natalia tomaba nota de nuestro pedido con eficiencia profesional, pero notaba cómo me observaba, tratando de descifrar si realmente era tan ingenua como esperaba. Durante toda la cena, mantuve una conversación animada con Rodrigo. Hablé sobre nuestros planes para la empresa, sobre un viaje que quería hacer, sobre cualquier cosa que me viniera a la mente. Él respondía con monosílabos, sudando frío cada vez que Natalia se acercaba a nuestra mesa. Cada vez que venía a verificar si todo estaba bien, la saludaba con amabilidad, hacía algún comentario sobre la calidad de la comida, le preguntaba sobre los platos. Me comportaba exactamente como la mujer ingenua que vive en la luna, que ella había descrito en los mensajes. Pero detrás de cada gesto educado, de cada sonrisa amable, había una tensión acumulada esperando el momento adecuado para explotar. Yo sabía que ese momento se acercaba. Podía sentirlo en el aire, en la forma en que Rodrigo evitaba mi mirada, en cómo Natalia se volvía más atrevida con cada acercamiento. La armadura estaba lista. La arena montada. Ahora era solo cuestión de tiempo. Y entonces, cuando nadie lo esperaba, me levanté. No fue un movimiento impulsivo ni desesperado. Fue calculado, firme, decidido. Empujé mi silla hacia atrás con elegancia, me puse de pie y acomodé mi vestido con toda la dignidad que pude reunir. El restaurante entero seguía con sus conversaciones y risas, pero nuestra mesa se había convertido en el centro de un huracán silencioso. Rodrigo me miró sorprendido. «¿Isabel? ¿Está todo bien?» «Está todo perfecto, querido», respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. De hecho, nunca estuvo mejor. Natalia se acercó con fingida preocupación. «¿Necesita algo, señora? ¿Puedo traerle un vaso de agua?» La miré, realmente la miré por primera vez esa noche, y vi el momento exacto en que se dio cuenta de que algo andaba mal. Mis ojos ya no eran los de una esposa ingenua. Eran los ojos de una mujer que sabía exactamente quién tenía delante. «En realidad, Natalia, si puedes hacer algo por mí. Puedes dejar de fingir que no me conoces». El silencio que se hizo en nuestra mesa fue ensordecedor. Rodrigo palideció al instante. Natalia intentó mantener la compostura profesional, pero noté cómo le temblaban levemente las manos. «Disculpe, señora, pero no entiendo». «¿No entiendes?», interrumpí aún con esa sonrisa fría. «Entonces déjame refrescarte la memoria. Imagínate la cara de tonta de ella, siendo atendida por la amante del marido sin sospechar nada. ¿Te suenan esas palabras?». El cambio en la expresión de Natalia fue instantáneo. La sangre desapareció de su rostro, los ojos se le abrieron como platos y dio un paso atrás como si le hubieran dado una bofetada. Rodrigo intentó levantarse. «Isabel, no tienes que hacer esto aquí». «Siéntate», dije sin apartar la vista de Natalia. Y para mi sorpresa me obedeció. «Ahora no, querido. Estoy teniendo una conversación muy interesante con nuestra camarera». Las mesas alrededor comenzaron a notar que algo estaba pasando. Algunas personas dejaron de comer para observar discretamente. Natalia miró a su alrededor, dándose cuenta de que se estaba convirtiendo en el centro de atención. «Señora, si pudiéramos hablar en privado», intentó. «¿En privado? ¿Y por qué, Natalia? ¿No fuiste tú quien dijo que sería hilarante atenderme? ¿Qué tendrías que aguantarte la risa en mi cara? Por favor, no seas tímida ahora». Cada palabra que decía era como una puñalada precisa. Me había aprendido de memoria cada mensaje cruel, cada burla sobre mí, cada detalle del plan sórdido que habían tramado. Y ahora lo estaba devolviendo todo con intereses. «También dijiste que yo era del tipo de mujer que vive en las nubes, ¿verdad? Que iba a sonreírte, agradecerte por el servicio y quizás hasta dejar propina. Bueno, tenías razón en algo, voy a dejar una propina. Una propina sobre lo peligroso que es subestimar a las personas». Rodrigo estaba en pánico. «Isabel, estás exagerando». «Ay, Rodrigo», me giré hacia él con una calma que hasta a mí me sorprendía. «Casi me olvido de ti». El hombre que imitaba mi voz para hacer reír a su amante.
El marido devoto que convertía nuestros momentos íntimos en chistes para entretener a esta persona. Natalia finalmente perdió la compostura. No tienes derecho a humillarme así. ¿No tengo derecho? La interrumpí levantando un poco la voz. ¿Y tú tenías derecho a planear humillarme? Háblame de derechos, Natalia. Todos aquí ya saben cómo piensas. Todo el restaurante estaba prestando atención ahora. Los camareros dejaron de servir, los clientes soltaron los cubiertos, incluso el sonido de la cocina parecía haberse detenido. Yo estaba en el centro del escenario, y por fin tenía la audiencia que merecía. ¿Sabes qué es lo más patético de todo esto? Continué, mirando a ambos alternativamente. Que de verdad pensaron que no me iba a dar cuenta. Creyeron que era tan tonta como me pintaban. Pero ¿sabes cuál fue su error? Me subestimaron. Natalia intentó recuperar algo de dignidad. No sabes nada. Lo sé todo, querida. Sé sobre los hoteles baratos en los alrededores de Valencia. Sé sobre las mentiras de García. Sé sobre cada encuentro, cada mensaje, cada risa que se dieron a mi costa. ¿Y sabes qué más? Les dejé llegar hasta aquí. Les permití colgarse con su propia soga. La humillación en los ojos de Natalia era total. Ella, que quería verme como una payasa, ahora era la que estaba siendo expuesta frente a todos sus compañeros de trabajo, frente a los clientes, frente a toda esa gente que la veía como una profesional respetable. Rodrigo estaba destruido. Toda su aura de superioridad, toda su arrogancia se había derrumbado. Ya no era el hombre poderoso que engañaba a su esposa ingenua. Era solo un hombre patético, atrapado en flagrante de la peor manera posible. Ahora, dije, tomando mi bolso con elegancia, la cuenta, por favor. Y no se preocupen por la propina, ya recibieron la única que merecen. Todo el restaurante observó en silencio mientras me dirigía a la salida. No me derrumbé. No grité. No hice un escándalo vulgar. Me elevé. El escándalo tuvo consecuencias inmediatas. Al día siguiente de la cena, todo Valencia parecía saber la historia. Las redes sociales hicieron el resto. Alguien había grabado parte de la escena en el restaurante, y el video se propagó como fuego. En 48 horas, me había convertido en la mujer que enfrentó la traición con clase, y Rodrigo, en el marido que fue desenmascarado públicamente. El divorcio fue inevitable, pero esta vez yo tenía el control total de la situación. En nuestros 8 años de matrimonio, siempre fui yo quien se encargó de la parte legal y financiera de nuestra empresa. Rodrigo era bueno en ventas y relaciones, pero no entendía nada de contratos, documentación ni aspectos jurídicos. Eso se convirtió en su perdición. Cuando nos casamos, por sugerencia mía, pusimos la empresa a mi nombre por cuestiones fiscales. En ese momento, él aceptó sin siquiera leer bien los papeles. Tú entiendes mejor estas cosas que yo, dijo firmando todo con una sonrisa confiada. ¿Cuánto se arrepintió de esa decisión años después? La consultora que construimos juntos, los clientes que conseguimos, la oficina que montamos, legalmente, todo era mío. Rodrigo lo descubrió de la peor manera cuando mi abogado le informó que no tenía derecho a nada. 8 años de trabajo, y se iría con las manos vacías. Esto no es justo, Isabel, me dijo en una de las últimas conversaciones cara a cara que tuvimos. Yo ayudé a construir esta empresa tanto como tú. ¿Justicia? Respondí con una calma que hasta a mí me sorprendía. ¿Quieres hablar de justicia después de haberme engañado durante meses? ¿Después de planear humillarme públicamente? Intentó argumentar, lloró, suplicó. El hombre que antes se creía superior ahora estaba de rodillas, literal y figurativamente. Sin la empresa, sin los contactos que eran todos míos, sin el apartamento que también estaba a mi nombre, Rodrigo se encontró completamente perdido. La humillación pública había destruido su reputación. Los clientes ya no querían hacer negocios con él. Los amigos se alejaron. Incluso su familia, que siempre me había tratado bien, se puso de mi lado al enterarse de toda la historia. Rodrigo había quemado todos los puentes.
3 meses después del divorcio, cuando ya había reorganizado completamente mi vida y mi empresa, apareció en la puerta de mi casa. Estaba irreconocible, más delgado, con barba sin afeitar, la ropa arrugada. El hombre vanidoso que conocí había desaparecido. Isabel, dijo con la voz entrecortada. Sé que tienes todos los motivos para odiarme, pero necesito ayuda. No consigo trabajo en ningún lado. La gente me conoce, sabe lo que pasó. ¿Podrías darme una oportunidad? Miré a ese hombre que un día amé, que compartió mi cama durante 8 años, que construyó sueños conmigo. Y sentí una mezcla extraña de desprecio y lástima. Podría haberlo echado, cerrarle la puerta en la cara, humillarlo como él lo hizo conmigo. Y sería justo. Pero algo en mí, quizás un destello de la mujer que siempre fui, o tal vez solo pura ironía, me llevó a tomar una decisión diferente. ¿Necesitas trabajo? Pregunté apoyándome en la puerta. Tengo una vacante disponible. Sus ojos se iluminaron por primera vez en meses. ¿En serio? Isabel, no sé cómo agradecerte. Siempre has sido generosa, siempre has. Es en limpieza, lo interrumpí secamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi el momento exacto en que procesó mis palabras, la esperanza se transformó en sorpresa, y la sorpresa en humillación. ¿Limpieza? Repitió como si no hubiera entendido bien. Necesito a alguien que limpie la oficina, organice los archivos, se encargue del mantenimiento básico. El sueldo es mínimo, pero es un trabajo honesto. Si quieres, puedes empezar el lunes. Rodrigo tragó su orgullo junto con las lágrimas que amenazaban con salir. Sabía que no tenía elección. Era eso o seguir en la miseria absoluta en la que se había metido. Lo acepto, murmuró mirando al suelo. Perfecto. 8 en punto de la mañana. ¿Y Rodrigo? Levantó los ojos hacia mí. No llegues tarde. No tolero empleados irresponsables. Cerré la puerta y sonreí por primera vez en meses. No fue una sonrisa de maldad, sino de satisfacción. Una sensación de que por fin se había hecho justicia. De jefe a conserje de su ex. ¿Se lo merecía o fue demasiado? Opinen ustedes. A partir del lunes, el hombre que un día me traicionó y me humilló trabajaría para mí. Por ironía del destino, o quizás por pura justicia poética, iba a descubrir lo que significaba estar verdaderamente de rodillas. La noticia de la decadencia de Rodrigo no tardó en llegar a Natalia. Era inevitable, Valencia no es una ciudad tan grande, y las historias como esta se esparcen rápido. La mujer que antes se creía irresistible, que se burlaba de mí como si fuera superior, descubrió pronto cuánto valía en realidad el hombre por quien había destruido un matrimonio. Rodrigo me lo contó una mañana, mientras limpiaba los vidrios de la oficina. No es que yo le hubiera preguntado, simplemente se desahogó, quizá necesitando compartir la humillación con alguien. Me llamó ayer, dijo, frotando el cristal con más fuerza de la necesaria. Dijo que no quería volver a verme. Que era un perdedor, que merecía algo mejor. Seguí revisando los contratos sobre mi escritorio sin levantar la vista. Me lo imagino. ¿Sabes qué fue lo peor? Se rió. Se rió de mí por teléfono y dijo que había sido divertido por un tiempo, pero que ahora no servía ni para amante. La ironía de la situación no pasó desapercibida. Natalia, que un día se rió en mi cara junto a él, ahora se reía de él. El desprecio que me mostró cuando creyó que yo era una mujer ingenua, ahora lo dirigía a Rodrigo. Me llamó con los mismos insultos que usaba contigo, continuó con voz amarga. Dijo que era patético, que lo había perdido todo por una aventura estúpida. Me dejó de la forma más cruel posible. Lo típico de alguien como Natalia. No dudó en mostrar su desprecio por un hombre que ya no tenía nada que ofrecer. La máscara de mujer enamorada cayó rápidamente cuando se dio cuenta de que Rodrigo se había convertido en una carga en vez de una conquista. Ahora, 6 meses después de aquella cena fatídica, yo caminaba por los pasillos de mi empresa con una dignidad que nunca antes había sentido. La consultora creció tras el escándalo,
Muchas personas, especialmente mujeres, quisieron hacer negocios conmigo por la admiración que sentían al ver cómo enfrenté la traición. Mi historia se convirtió en ejemplo de cómo una mujer puede levantarse con clase. Rodrigo limpiaba el suelo por los mismos pasillos por los que yo caminaba. Cabizbajo, humillado, vestido con el uniforme de limpieza que había comprado especialmente para él. El hombre que un día se creyó superior, que se reía de mí a mis espaldas, ahora se agachaba, literalmente, para limpiar por donde yo pisaba. Cada mañana llegaba puntualmente a las 8. Me saludaba con educación, recibía sus instrucciones de trabajo y desaparecía por los rincones de la empresa. Sabía cuál era su lugar ahora. Ya no había arrogancia ni desprecio. Solo un hombre roto que aceptó las consecuencias de sus elecciones. La amante se fue al primer signo de dificultad. El orgullo hacía tiempo que también. ¿Y yo? Yo sonreía. No era una sonrisa de maldad ni de venganza vulgar. Era la sonrisa de una mujer que descubrió su propia fuerza, que aprendió que no tiene que aceptar migajas de nadie, que puede levantarse después de cualquier caída y salir más fuerte de lo que era. Cada mañana, al llegar a la oficina y ver a Rodrigo organizando la recepción, me recordaba cómo comenzó todo. De la mujer insegura que clonaba el celular del marido en plena madrugada, con miedo de descubrir la verdad. De la esposa entregada que creía que su matrimonio era sagrado. Esa mujer murió aquella noche en el restaurante de Mérida. En su lugar nació alguien que sabía exactamente lo que valía, que no se arrodillaba ante nadie, que convirtió el dolor en poder. Mi victoria no llegó con gritos ni venganza vulgar. Llegó con dignidad, con inteligencia, con la paciencia de quien supo esperar el momento correcto para actuar. Y no hay mayor justicia que mirar a los ojos de quien intentó destruirte y demostrarle que no solo sobreviviste, venciste. Rodrigo lo aprendió de la forma más dura. Natalia también tuvo su lección. En cuanto a mí, aprendí que a veces la mejor venganza es simplemente ser mejor que aquellos que intentaron rebajarte. Hoy, cuando paso por los pasillos de mi empresa exitosa, saludo a mi exmarido con la misma cortesía que él un día fingió tener conmigo. Él baja la cabeza, continúa su trabajo y yo sigo adelante. Porque esa es la diferencia entre quien cayó y quien se elevó. Y yo elegí elevarme.